Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, esperando que se encuentren muy bien. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve bien, si se alcanza a ver bien, se escucha bien? ¿Sí? Yes, todo muy bien. Perfecto, pues buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Fíjense que pues los que ya tomaron la máster, los que ya vivieron ese proceso, sabrán que es la primera vez que vamos a hablar de un tema como este, ¿sí? Del proyecto Sentido. ¿Por qué hablar de este tema? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque muchas veces, no me dejarán mentir los que ya fueron alumnos, que en el proceso de sanación de tus heridas, cuando vas avanzando, conforme se te van dando las cosas, conforme vas conociendo y vas ahí en el mundo de tu sanación personal, descubriendo todos los programas que están ahí inconscientes. Hay veces que ya llevas un avance bien fuerte y hay veces que dices, híjole, ¿y ahora qué pasó? Que se volvió a activar algo y no sé ni de dónde se presentó, ¿no? ¿Qué habrá sucedido que esto no lo puedo identificar? ¿Qué podrá ser, no? Incluso tengo muchas personas en sesión que han tenido esa situación, ¿sabes? O sea, han avanzado súper bien, han sanado mucho sus heridas, pero han llegado a un punto en el cual pues esta sensación de, híjole, no sé de dónde viene esto, cómo me siento, no sé de dónde viene esta situación que se me presentó, no sé de dónde viene esta forma en la que estoy envuelto viviendo, ¿no? O sea, no sé de dónde se presentó esta situación problemática. Pues en la investigación de su información dentro del mapa transgeneracional, nos damos cuenta muchas veces que todo lo que ocurrió en algún momento, en una etapa de tu vida, que está guardado en un concepto que se llama antes de la memoria, ¿sí? Que quiere decir que es un periodo donde pues tú no tenías de cierta manera conciencia, estabas dentro del estómago del vientre de tu mamá, en tu concepción incluso, o sea, un tiempo muy, muy arcaico, ¿sabes? Que pues es muy difícil que lo recordemos. En ese momento sucedieron cosas y eso quedó impactado, eso quedó marcado, quedó improntado en ti, ¿sí? Por eso decidimos ponerle a este taller reto, decidimos ponerle tu proyecto Sentido y la concepción de tus heridas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita se van a dar cuenta por qué hablamos de proyecto Sentido, porque vamos a darnos cuenta durante estos 3 días, vamos a conocer cómo un programa que haya tenido a nivel inconsciente mi padre, mi madre, mi propio árbol que esté ahí viviendo con ese programa, cómo puede estar impactando mi vida hoy en día. ¿Cómo puede ser que una situación que mi padre y mi madre no pudo resolver cuando estaban embarazados de mí,
o que se les presentó y que fue de impacto para ellos, ¿cómo puede tener un impacto en mi vida futura? ¿Cómo puede eso estarme deteniendo? ¿Cómo pudo de pequeño, probablemente el comportamiento de mi papá, de mi mamá, cómo pudo de pequeño marcarme, ¿no? Llevarme hacia una dirección en la que yo viva queriendo complacer, viva queriendo vivir bajo estas expectativas, ¿sí? A veces no basta con sanar tus heridas, no basta con identificar que tienes una herida de abandono, que tienes una herida de rechazo, que tienes una herida de humillación. A veces no basta con eso, ¿sabes? Basta que las vas a trabajar, pero los aprendizajes se te van a presentar de alguna manera una y otra vez y de muy forma inconsciente, ¿sabes? Muy oculto todo. Y es muy difícil poderle dar la vuelta a un programa cuando está tan guardado inconscientemente. Por lo general, siempre tendemos a recordar cosas de cierta etapa de nuestra vida y cuando tenemos bloqueada cosas más fuertes o cosas más arcaicas, cosas más profundas, pues es más difícil poder avanzar y poder entender de dónde viene. Entonces, este taller tiene toda la intención de que conozcas eso, ¿no? De que vayamos al origen, de que vayamos a la emoción principal del programa, que vayamos a esa parte donde el inconsciente muchas veces nos juega bromas interesantes, ¿verdad? Y eso, obviamente, pues, lo vamos a descubrir aquí, ¿sabes? Quiero, quiero comentarles que les he preparado una meditación que vamos a trabajar el próximo día jueves, que es el último día del taller, eh, con toda la intención de que veamos cómo podemos modificar, ir modificando, comenzar a modificar nuestro proyecto sentido. Va a ser un acto simbólico muy poderoso. Eh, por ahí ya luego les estaré pidiendo el material que van a necesitar, pero de verdad tiene que tener esta continuidad porque vas a recibir información, vas a recibir y escuchar testimonios, pero también vas a permitirte una vez que ya lo integres y que sepas que la gente del staff te pueda ayudar, que te pueda guiar de alguna manera a identificar si estos programas están afectando tu vida, ¿sabes? Y ellos te puedan dar una guía, una orientación eh, que te pueda servir a ti para decir, oh, pues entonces corroboro lo que mi inconsciente está reconociendo. Y el último día, el jueves, estaremos haciendo una meditación súper poderosa en donde podremos trabajar todo esto que vamos a hacer consciente. Entonces no te lo puedes perder, por favor, ¿sí? Si quieres invitar a alguien más, si quieres por ahí, crees que le pueda servir a alguien, ahorita lo que te va a caer de información, permítete abrirte, permítete estar con una mente abierta, tener esta capacidad de ir profundo, de ir hacia tu raíz, de ir hacia adentro, porque es donde donde están las respuestas. La respuesta no está allá afuera el ego te va a mandar a tratar de buscar lo que él identifica que está posible allá afuera. Pero toda tu respuesta, toda la información que te va a poder cambiar esto, está dentro de ti y es parte de una programación que lleva muchísimo tiempo en tu vida. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar, vamos a dar inicio. Esta edición de este reto se llama Tu proyecto sentido, la concepción de tus heridas. Crea en ti, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar bien interesante. Van a ver cómo toda la información que les traigo por ahí. Estoy hasta emocionado de todo lo que les voy a compartir. ¿Sí? Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuándo fue que te cortaron las alas? ¿Cuándo sentiste que te cortaron las alas? Y por cortarte las alas me puedo referir a un montón de cosas, ¿sabes? O sea, hay mucha gente aquí que estoy seguro que son muy buenos, que tienen muchas grandes ideas, que tienen muchos sueños, que tienen muchos proyectos, que tienen muchas cosas por hacer, por crecer, por ser geniales, pero hay algo por ahí que está improntado, algo por ahí que seguramente
sientes que te limita, ¿sabes? En algún momento, por alguna situación, personas muy queridas para ti o personas cercanas a ti o personas que de alguna manera estuvieron ahí detrás de ti, bloqueándote o no estuvieron tan de acuerdo contigo o pongamos muchas cosas por ahí en el espacio, te cortaban las alas, ¿no? O sea, algún mal comentario, alguna situación, algo que te hayan dicho tus papás que no se hacía, tus cuidadores, tus maestros, personas importantes para ti, ¿sabes? Incluso hoy en día pueden ser tus parejas, pueden ser tus jefes, tus compañeros del trabajo, tus maestros, puede haber un montón de gente que pueda reactivar todo esto que estoy hablando, ¿sí? Entonces, fíjate, dice, ¿en qué momento perdemos la capacidad de animarnos a hacer lo que queremos realmente y no lo que esperan de nosotros? Quiero que te hagas esa pregunta. ¿Vives de expectativas? ¿Quieres cumplirle a todos? Ujú. ¿Quieres quedar bien con alguien? ¿Quieres tener la aprobación de alguien que lo que estás haciendo, lo que estás pensando, lo que quieres soñar, lo que quieres crear, necesitas sentir esa aprobación? ¿Alguna vez les ha pasado? A ver, levanten su manita a los que ya hayan pasado y que digan, híjole, definitivamente me ha pasado, ¿no? Yo creo que aquí algo bien interesante, gracias a todos los que levantaron su manita. Yo creo que algo aquí bien interesante, debemos de entender que nuestra mente inconsciente eh, puede ser que nuestra infancia temprana, ¿verdad? Cada vez que nos exponíamos a un peligro, por ejemplo, ¿sí? Era muy común que escucháramos de nuestros padres o de nuestros cuidadores. No, cuidado, basta, bájate de ahí, no hagas eso, o vas a ver, ni siquiera lo intentes o te vas a arrepentir. ¿Cuántas veces han escuchado eso y que hasta les retumba en las orejas a ustedes? ¿Cuántas veces escucharon eso de pequeños? Y que les retumba hoy en las orejas, así que hoy quieren hacer algo así, quieren lanzarse al vacío con un emprendimiento y ¡fum! Les retumba en las orejas, ¡ey, no lo hagas porque te vas a caer y vas a salir lastimado de esta! ¿A cuántos nos ha pasado? Esa voz que sería bien interesante saberlo, ¿no? Hay toda una parte filosófica de qué voz escuchamos en nuestra cabeza. Si no es nuestra propia voz, ¿qué voz escuchamos? ¿Sí? ¿Nos podemos dar cuenta de eso? O sea, ¿qué voz escuchamos en nuestra cabeza? ¿Es nuestra voz? ¿O voz de alguien más, no? O sea, porque, por ejemplo, imagínense, ¿no? Tú quieres emprender algo, dices, ya estoy hasta la madre de este trabajo y Ya yo está voy en a casa. emprender, quiero emprender. Entonces te quieres lanzar a hacer algo por ti, por tu propia cuenta, y en tu cabeza empieza a retumbar una voz que te dice así, no hagas eso, no va a funcionar. Hey, si lo quieres hacer, tienes que hacerlo con esto o con alguien, ¿no? O de alguna manera se va mostrando de esa forma. ¿A cuántos nos ha pasado escuchar esas voces que retumban en nuestra cabecita? ¿A cuántos? A ver, levanten su manita. Un montón, ¿verdad? Un montón. Yo creo que cada vez que esto es más común de lo que pensamos, ¿no? O sea, y la verdad es que no nos damos cuenta, o sea, no hagas eso, no hagas más eso, vas a ver. Y entonces yo pregunto, ¿qué será lo que el niño va a ver después de hacer eso? ¿Te has preguntado? Cuando tú dices, no puedo con un proyecto, no puedo con este emprendimiento, no puedo con esto que quiero hacer, no puedo con estas ganas de tener mi propia casa, esto de poderme ir a otro lugar, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Sí? Y fíjense cómo tiene un poder las palabras, ¿no? Las lealtades, los cortes, simplemente las sentencias que nos dictan nuestros padres o las personas que según esperan mucho de nosotros, ¿no? ¿Sí? En algún momento, ¿qué va a ser? ¿Qué será lo que el niño va a ver después de hacer eso, ¿no? Obviamente,
los adultos, como adultos, entendemos, ¿no? Y vamos a decirle, a veces lo hacemos con nuestros hijos y ya son padres, a veces lo hacemos con nuestros hijos de decirle, hey, cuidado porque si lo haces puedes sufrir consecuencias, ¿no? ¿Sí? Puedes lastimarte, puedes caerte, tienes peligro, o sea, puedes lastimarte tú, puedes lastimar a alguien más, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que antes de que me crucifiquen, de verdad, antes de que empiecen a decirme, no, no, Miguel, es que tú estás diciendo otras cosas y pues es una forma de educar de los padres. Ok, no estoy tratando de transmitir que está mal, que prevengamos accidentes, ¿no? Que seamos cuidadosos con ciertas cosas con nuestros hijos, ¿no? Que cuidemos a nuestros niños, absolutamente no, no tengo nada que ver con eso. ¿Sí? En nuestro rol principal, ¿verdad? Sobre todo en esa primera infancia, cuando estábamos bien pequeñitos, cuando somos más vulnerables, ¿ok? Cuando nuestra vulnerabilidad está así a full, ¿verdad? En esa parte, en esa etapa, nosotros ya sabemos cuáles son las posibles consecuencias de eso que el niño quiere hacer. Tú grítale a un niño, si te subes ahí te vas a caer, y antes de que se suba, el niño ya viene con miedo. Imagínate que te lo implanten desde que estabas en la panza de mamá. A este niño le va a ir de la fregada. Si mira cómo nos fue a nosotros, cómo le va a ir a ese niño de la fregada. ¿Han visto el meme ese de que está un niñito recién nacido así con cara como de fuchi y que dice, oh no, volví a nacer con Brian y con no sé qué? Y, ¿sí lo han visto? Pareciera gracioso, pero de verdad es una realidad, ¿no? ¿Sí? O sea, imagínense cómo podemos tener de fuerza con las palabras, con las acciones, con las limitantes hacia las personas que vienen con nosotros, ¿no? El niño de alguna manera tiene que decodificar ese mensaje. ¿Por qué? Porque el niño no sabe qué le espera, ¿sí? No sabe qué le va a suceder. O sea, en el grito que tú estás diciéndole al pequeño, él no sabe, por más obvio que nos parezca a nosotros como adultos, pues, ¿qué crees? Que los niños no lo saben. Ahora imagínate, ¿por qué nosotros implantamos eso en nuestros hijos? Porque seguramente nuestros padres también hablaban eso, también fueron ellos así, ¿sí? Cuando repetimos nosotros muchas veces una acción y esa acción viene seguida de una misma reacción, en algún tiempo eso se va a convertir en una respuesta automática, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Que ya no voy a poder hacer lo que yo quisiera hacer por mi propia cuenta, porque ahora viene todo encargado hacia mí, hacia lo que esperan que yo reaccione y haga. Van a dar por sentado que yo ya sé la reacción que va a tener esa acción que voy a cometer. ¿Cuántos de ustedes se han pensado así? Que antes de decir, ay, voy a hacer este nuevo emprendimiento, ya están diciendo, no, no va a funcionar. No, yo ni sé vender. No, ni quién me va a comprar lo que yo quisiera. ¿Cuántos de ustedes están así? ¿Cuántos les ha pasado? Un montón, ¿no? Nos ha pasado a todos, yo creo. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí empieza el detalle, ¿saben? O sea, empieza ese círculo vicioso de tomar decisiones por nuestros hijos o por otras personas, ¿no? Y por nosotros mismos en este momento. O sea, ¿quién tomó decisiones por ti? ¿Sí? ¿Quién tomó decisiones por ti? ¿Quién te puso tantas limitantes hoy en día? ¿Qué pasa? Que como niños nos vamos formando hábitos y esos hábitos que nos vamos formando en lugar de que nos vuelvan personas arriesgadas, personas que son felices haciendo lo que quieren hacer, pues como respuesta inconsciente a lo que tenemos es no lo hagas porque te puede ir mal. ¿Cuántos de ustedes tienen ese pensamiento? No lo hago porque no me va a funcionar. No lo hago porque de plano no me va a ir mal. No lo hago porque para qué lo intento, ni siquiera lo voy a intentar. No lo hago porque yo sola no puedo. No lo hago porque no tengo tiempo. No lo hago porque pues es mucho cansancio. Yo no sé. Yo no soy buena para eso. ¿Sí? Y todo pudiera tener una respuesta en nuestro pasado inconsciente, ¿no? Entonces, yo ahí entiendo que un niño, cuando es considerado de esta forma y le están cortando las alas así, empezamos a apagar lentamente la capacidad de emprender del actual niño y del futuro adulto, ¿saben?
Decirle a un niño, tener esa memoria de, hey, tú naciste para esto, hey, tú no vas a poder hacer esto, tú estás destinado para lo otro, ya es una programación inconsciente súper fuerte, ¿sí? Entonces, probablemente, sin querer o queriendo cuidarlos, ¿verdad? La pregunta es, entonces, ¿cómo puedo cuidarlos y cómo puedo prevenir sin cortarles las alas a mis hijos? ¿Cómo puedo yo trabajar en esto que en algún momento me cortaron las alas a mí? ¿Sí? Y te lo digo fácil, explicando. Y puede ser así de sencillo y así de difícil. ¿No? Muchas veces me dicen, oye Miguel, ¿cómo cambias tu proyecto sentido? Y yo le digo, explicándole a tu niño, a tu parte inconsciente, qué fue lo que sucedió. Y me dicen, pero es que ¿cómo? ¿No? No hay una receta mágica, no la hay. ¿Sí? Comúnmente traemos grabado como un tatuaje esto, ¿no? De nuestros padres. Eso se hace porque yo lo digo, porque así se hizo siempre, porque soy tu padre, porque soy tu madre. Y hoy en día lo aplicamos a nuestro yo adulto, ¿no? Hoy en día seguimos castigando a nuestro yo adulto así. Y esas no son explicaciones, son mandatos. No le estás explicando nada a tu pequeño niño, ni te explicaron a ti de niño las cosas, te mandaban a hacerlo. Oye, pero ¿por qué está mal lo que quiero hacer? Porque soy tu padre. Ay, cabrón, no, o sea, ¿por qué? O sea, entonces, ¿por qué eres mi padre? Todo lo que haga ya está mal y traemos esa programación. ¿Cuántos de los que están conectados aquí tienen cargándole la culpa a los padres? O sea, que digan, ay, por la culpa de mi papá o porque yo le seguí a mis padres, no hice lo que yo quería. O estoy haciendo algo que yo no quería hacer porque pues no me quedó de otra, porque mis padres pues, me lo pidieron muy de pequeña. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Empiezan a levantar sus manitas, ¿verdad que sí? Es algo muy inconsciente. Entonces, fíjense, hay diferencias. En realidad somos niños heridos en cuerpos de adultos frustrados. Y esto es bien fuerte. Pero la mayoría de los que están conectados aquí son esto. Son niños heridos, ¿sí? Guardados en cuerpos de adultos frustrados totalmente. Salimos a la calle con una máscara, ¿no? Y cuando tenemos algún tema, en lugar de decir, oye, ¿qué te pasa? Terminamos comúnmente por evadir la emoción, evadir la programación y decimos nada. ¿Qué diferencia ven en estas imágenes que les compartí? ¿Ya se dieron cuenta que es lo mismo? ¿Ya lo ven? Ujú. Es exactamente lo mismo, ¿no? La niñita aquí abajo escuchando ahí una silueta que se ve de papá gritándole. Y acá arriba vean ese pequeñito niño que se quedó ahí anclado, ¿no? Ahí, volteadito en la esquina, ¿no? Recibiendo los gritos y sabiendo ni qué hacer, ¿no? Ni qué reaccionar. Como adultos nos ponemos máscaras. Como adultos vivimos esa programación y muchas veces en este tema de Proyecto Sentido terminamos por decirle a nuestros padres que ellos son los culpables, ¿no? Y obviamente esto, el niño y el adulto no están igual, no son iguales, no están a la par. No puede haber una igualdad, entonces mucho menos habrá igual toma de decisiones para el niño y para el adulto. Pero a la vez, yo sí estoy en contra de caer en el autoritarismo como la base de la educación familiar, ¿sí? Personas, papás que vivieron con una herida de injusticia y de traición profunda, son esos papás que siembran en los hijos miedo de crecer, que siembran en los hijos miedo de poder hacer las cosas por mi propia cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿no? O sea, si yo me rijo a lo que mi papá o mi mamá me querían educar o me enseñaron cómo debería de ser la educación en ese momento, pues no voy a crear nada, ¿no? O sea, crear soldaditos rasos no nos vuelve padres competentes.
Un padre rígido, tan duro, tan rígido, no nos vuelve un hijo competente. En muchas cosas sí, probablemente, pero no en la parte emocional, ¿saben? Hoy en día necesitamos tanto de sanar nuestras emociones, tanto de tener una cultura emocional que deberían de ponerlo como parte prioritaria en las empresas, en las escuelas, ¿sí? Que tanto los empleados como los adultos, los niños que están en las escuelas y los adultos que están en sus trabajos, se eduquen emocionalmente, ¿no? Porque hoy en día viven con esas memorias, o sea, imagínate, si tú de niño tenías un padre súper exigente y entonces ese padre quería volverte competente y entonces te enseñó desde el lenguaje de su rigidez, desde la herida de injusticia, ¿no? Tu padre era duro, era insensible, era intolerante, ¿no? Entonces vivía con una injusticia totalmente y entonces, ¿qué hace? Que generó un hijo que se puso una armadura de plomo desde pequeño, ¿no? Y es un hijo insensible que va a sentir que no, o sea, que la vida es así dura, es difícil, es complicada, es dolorosa, ¿sí? Y puede ser una persona súper sensible, pero lo tiene bloqueado por el mismo dolor que vivió, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros criáramos niños con capacidad de pensar y analizar? Para que esos niños pudieran después, cuando van creciendo, cuando se van haciendo más maduros, tomar sus propias decisiones y hacerse cargo, ¿verdad?, de las consecuencias, pues ahí les estamos enseñando otra forma, ¿no? O sea, estamos enseñando el lenguaje del amor y la compasión, ¿sí? Y eso no es otra cosa, mis queridos, más que el lenguaje de la responsabilidad, ¿sí? Pero eso es lo que más nos cuesta. Llegar a sernos responsables es lo que más nos cuesta, ¿ok? No todos nos atrevemos a ser responsables, ¿sí? Bueno, ahora, retomando esto del proyecto sentido, ¿cómo se vive? Vayan tomando nota, por favor, porque esto les va a servir para ir conociendo qué es el proyecto sentido, en qué momento se manifiesta y cómo lo vamos a trabajar. Fíjense, el proyecto sentido es la articulación entre lo que es la memoria transgeneracional, es decir, toda la historia de mis posibles ancestros, de mis ancestros, la historia familiar de la que yo provengo y la vida terrenal, ¿sí? Es esa articulación, es lo que une esas dos partes, ¿sí? Digamos que a nivel inconsciente, nuestros padres nos proyectan previamente a nuestro nacimiento, ¿sí? Y nosotros a lo largo de nuestra vida y de forma inconsciente, vamos haciendo, vamos materializando por lealtad y por respeto eso que nos impusieron nuestros padres, ¿sí? Ahora, ¿cómo se vive el proyecto sentido? ¿Cómo es que se puede dar este contexto de proyecto sentido? Bueno, tomen nota, por favor, tomen nota. Por lo general, es un periodo que va desde los 9 meses antes de la concepción, aproximadamente hasta los 2 o 3 años de vida de todas las personas, ¿sí? Es como el periodo de programación del proyecto sentido como tal. Pero durante factores que van ahí involucrándose en este proyecto sentido, están enfocados a diferentes causas, a diferentes energías, a diferentes personas, a diferentes arquetipos. Entonces, por ejemplo, se dice que 9 meses antes de tu nacimiento, de tu concepción, 9 meses antes son los deseos de papá, ¿sí? Es una programación en donde los deseos de papá tienen mucho peso, ¿ok? ¿Se pueden imaginar eso? ¿Qué pensaría papá 9 meses antes? Imagínense, ¿sí? Durante el proceso de gestación, cuando tú te vas gestando, ya que vas ahí creciendo en la pancita de mamá, lo que programa, lo que te programa, lo que hace que tu proyecto sentido se active son las emociones de mamá. Mamá no solamente te alimenta, no te nutre solamente mamá, sino, perdón, sino te da toda la energía mamá, todas las emociones. Las emociones de mamá
son pasadas a ti, ¿sí? Entonces, desde el nacimiento hasta más o menos los 3 años, se activan todos los que son llamados programas base. ¿Qué son los programas base? Es lo que aprendió mamá y lo que aprendió papá y traen en su información. Es lo que ellos también aprendieron en su familia, con sus papás, con sus mamás. ¿Sí? Es todo lo que se vivió en el inconsciente. Esos programas base los traen de aprendizaje tu papá y tu mamá. Entonces, imagínate, o sea, tenemos una característica ahí en el cual desde el nacimiento hasta más o menos los 3 años se activan todos esos programas base que son directamente de nuestros padres. Pero también de los 0 a los 6 años, ¿verdad? Nos dice una autora en la que yo baso mi metodología de las heridas emocionales, nos dice una autora que ella, hay una programación inconsciente que se hace de los 0 a los 6 años, ¿sí? Y esas son, ahí se van desarrollando todas tus heridas emocionales. Ajá, están en desarrollo, se van presentando, se van manifestando. Y entonces, más o menos, de los 6 años, que ya aparentemente tú ya estás de alguna manera más individualizado, ajá, hablando de madurez emocional, de los 6 a los 12 años, pues ya hay resultados de tú cómo reaccionas, de cómo acomodas todas esas experiencias que has vivido. Y viene de la mano de mamá y algo de papá, o sea, son las heridas que te provocaron tus padres, son tu interpretación de cómo era mamá, cómo era papá, cómo te trataba mamá, cómo te trataba papá, cómo era la relación en la familia, ¿sí? Entonces, se dice que biológicamente digamos que este vínculo se rompe cuando las niñas, las mujeres, tienen su primera menstruación, ¿sí? Cuando ya las niñas, las mujercitas tienen su primera menstruación, en ese momento el vínculo de carga emocional ya es perteneciente a la niña, ¿sí? Y los varones, por lo general, digamos, esa misma situación se manifiesta cuando a los varones les crece vello corporal y les cambia la voz. Es como su manera de manifestar este cambio, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que básicamente toda esta programación que se ha estado manifestando a lo largo de tu vida tiene precisamente esta marca, ¿no? Desde antes de que tú fueras concebido, ¿sí? Ahora imagínate, la mayoría de las veces nosotros como hijos somos esa solución inconsciente a los conflictos y deseos de los padres o del clan, ¿ok? Entonces, de este nivel inconsciente, estamos hablando que un proyecto pues no es más que una idea, un deseo, una ilusión o una solución a un problema que debe de ser resuelto, ¿sí? Y el sentido es básicamente la utilidad que va a tener ese proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es algo crudo, pero te lo voy a decir. Muchos de nosotros fuimos programados con un fin. Fuimos concebidos con un fin, ¿sí? No llegaste por casualidad a esa familia. Fuimos concebidos con una situación de decir, tú vienes a cumplir esto, a hacer esto, ¿sí? Y muchas veces, pues, se nos va a activar la herida de justicia y la humillación y todas las heridas que te puedas imaginar, pero nuestra sensación va a ser así como de, ay, ¿yo qué culpa tengo? Como ahorita, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, ahorita que escucharon esto que les acabo de decir, están diciendo, ay, no, inventes? A ver, levanten su manita, ¿cuántos así de ahorita les cayó así como agua fría, ¿no? Así de, no manches, ahora entiendo por qué nos pasó todo, ¿no? ¿Sí? Ajá. Entonces, sí, ya vi que levantaron muchos ahora sí la manita. Gracias, gracias, gracias. Entonces, ¿cómo afecta el proyecto sentido?
yo te quiero decir algo que cuando yo lo leí, cuando yo lo aprendí en una de las certificaciones que tomé, cuando escuché esto, en realidad me hizo mucho sentido, porque nos decía la maestra, ¿no? Que antes de encarnar nuestra alma, hacía la elección de las personas que van a ser sus padres, ¿sí? Y entonces yo decía, ay, ¿y cómo puede ser eso, no? O sea, ¿cómo puede ser que nosotros elegimos a los padres? Y entonces me empezó a hacer más sentido cuando certificándome en el tema de heridas emocionales, la maestra me confirmó de nuevo, ¿no? Eh, Nosotros heredamos las heridas de nuestros padres, heredamos a padres que tienen las mismas heridas que nosotros. Y vamos a venir a la tierra a sanar esas heridas de nuestros padres que probablemente no pudieron resolver. Y entonces cuando escuché eso, me hizo mucho sentido, empecé a anclar todo, ¿no? Y decir, pues sí, sí, cierto. ¿Sí? Entonces, este es un contrato hecho por las tres partes de manera inconsciente, ¿sí? Inclusive, ojo, inclusive si el bebé o el hijo es fruto de una violación, de un acto donde no fue consensuado, ¿ok? Entonces, desde la concepción hasta el momento del nacimiento, ahí vamos a encontrar algo bien importante, que el bebé y la mamá se convierten en uno solo, ¿sí? Entonces, todo lo que vive la mamá, ¿sí? Todo lo que vive la mamá, lo va a vivir el niño, como si lo estuviera pasando él, ¿sabes? Todo lo que mamá en el momento que estaba esperándote, que llevaba tu pancita, todo eso que vivió en ese momento tu mamá, va a condicionar tu vida. Y lo va a hacer hasta que tú tomes conciencia de ello. Hasta este momento que estás ahorita parado, estamos todavía siendo parte de la programación inconsciente de nuestra madre. ¿Sí? ¿Les hace sentido? ¿Hablaste? Voy a silenciar porque algo por ahí se activó un micro y fuerte. ¿Les hace sentido? ¿Sí? Muy bien. Entonces, Sí. ahora quiero que te imagines cómo pudo haber sido, por ejemplo, que la manera en que naciste también pudo haber afectado o puede estar afectando tu vida hoy en día. ¿Te podrías dar cuenta de eso? ¿Lo habías escuchado alguna vez? Que la manera en la que naciste, tu forma de parto, pudo haber afectado, puede estar afectando tu vida hoy en día. ¿Lo habías escuchado alguna vez? ¿Sí? Y fíjate, te voy a comentar algunos casos, lo vamos a ver más profundo, pero te voy a comentar algunos casos. Quien nace por cesárea probablemente tendrá dificultad para acabar las cosas y va a necesitar de ayuda, ¿sí? Quienes fueron tardíos, que sufrieron partos tardíos o vivieron partos tardíos, probablemente son personas perezosas, son personas que pensarán que no pueden conseguir lo que desean en el tiempo en que lo desean. Van a ser algo desesperaditas también en esa sensación de es que quiero ya verlo, ¿sí? Pero por el contrario, ¿no? Si los nacieron rápido, pues son impacientes, ¿no? Son personas impacientes que no van a disfrutar de las cosas y van a creer que la solución para todo es rapidez. Y van a ser súper controladores también, ¿sí? Y entonces quienes nacieron con el parto inducido van a tener dificultad para iniciar proyectos, ¿sí? Van a ser apáticos en las relaciones, van a esperar a que los demás les ayuden con las cosas, ¿no? Aquí les puse que les saquen los bombones del fuego, ¿no? O sea, hasta eso, ¿no? Oye, ¿quieres bombones? Ah, sí, pero tú ponlos ahí. Yo no voy a hacer nada, ¿sí? Entonces, hasta los 3 años de vida, imagínense, hasta los 3 años de vida, se desarrollan el 80% de las neuronas y sus conexiones, ¿sí? Entonces, durante todo ese tiempo es la etapa más importante de la vida, durante la cual todo lo que yo vivo, todo lo que yo siento, todo lo que yo huelo, todo lo que yo toco, todo lo que yo escucho y todo lo que yo veo, queda grabado en mi inconsciente, ¿sí?
Y eso va a servir de guía en mi vida posterior, cuando yo vaya creciendo, cuando yo vaya siendo adulto. ¿Les hace sentido? ¿Estoy siendo claro con el contexto? ¿Sí? Ahora, ¿cómo saber mi proyecto sentido, Miguel? Si yo quisiera trabajar en esto, quisiera descubrir esto, ¿cómo saber mi proyecto sentido? Bueno, te quiero decir, la primera clave sería hablar con tu mamá de cómo fue tu embarazo. ¿Sí? Ah, no, pues ya está cañona, ya no vive mi mamá, o mi mamá no me habla, o siempre que le quiero hablar de estos temas me rehuye, o ni preguntarle, porque no, o sea, yo siento que mi mamá no me quiere y que fui adoptada y no sé qué tantas cosas se empiezan a imaginar, ¿sí? Pero seguramente, ¿no? Como dices Antolia, mi mamá no se acuerda, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? O sea, te tuvo y no se acuerda cómo te tuvo, ¿no? Entonces, aquí hay que descubrir cosas, probablemente pues empiecen a abrir la caja de Pandora, ¿no? Si nuestro embarazo fue duro, fue doloroso, fue traumático, solitario, es importante saberlo. Es importante saber qué vivieron nuestros padres durante esos meses en los que estuvimos en la pancita de mamá, ¿sí? Si me esperaban, por ejemplo, o si fui un niño accidente, o si soy un niño del sexo deseado, o si mi papá estuvo ausente, ¿sí? Todo eso que se pudo haber vivido, ¿verdad? Que pudo haber estado manifestándose, puede tener un efecto en mi niño, ¿no? Por ahí dice Andrea, yo estoy embarazada en este momento, así que estoy sintiendo la presión. Ok, Andrea, qué bueno que te das la oportunidad de trabajarlo, que gracias por estar aquí, qué bueno que lo estás haciendo para que liberes a ese pequeñito de sus programas inconscientes. Sí, te felicito por estar aquí, porque de verdad, o sea, no sabes cómo le vas a ayudar a que ese pequeño no tenga la programación repetitiva que tú pudiste haber tenido. ¿Sí? ¿Cuántas madres desearían haber hecho esto, verdad? ¿Cuántos padres desearíamos haber tenido esto para desprogramar a nuestros hijos, ¿no? ¿Sí? Entonces, qué bueno, qué bueno, qué bueno que estás aquí, Andrea. Gracias. Entonces, eh, entender que nuestro proyecto sentido es todo un regalo, ¿ah? Que podemos abrir y que podemos descubrir cuánto nos está jodiendo nuestra experiencia vital en nuestro inconsciente, nos va a cambiar la vida, ¿sí? Saber yo que hay diferentes proyectos sentidos, que esos proyectos sentidos de alguna manera son proyectados sobre nuestros hijos, fueron proyectados sobre nosotros mismos, eso puede cambiarme la vida, ¿sabes? ¿Sí? Entonces, imaginemos lo siguiente, ¿no? Si yo sé de primera mano, o lo siento, lo percibo, o me lo han platicado, o lo he sentido ahí que sale medio, que sale en las pláticas o no, si yo soy deseado o no, es un programa ya de primera mano. ¿Cuántos de aquí tienen esta idea o esta duda, si soy deseado o no? Que digan, híjole, es que a mí en algún momento me cayó como que esta idea de que creo que no fui deseado, ¿no? No fui un hijo deseado, ¿sí? Y que tienen la herida de rechazo activa, ¿verdad? Porque también eso, el no sentirse deseados es una herida de rechazo, ¿no? Se sienten como que los apestaditos de la familia, ¿no? Dice Rosy que por ahí tuvo ella en la duda en algún momento. Es parte, ¿eh? Es parte. O sea, si tú llegas con mamá y le preguntas a tu mamá, oye, mamá, ¿fui deseado? Seguramente tu mamá te va a decir sí. Claro que sí, mi vida, por supuesto. Por supuesto, yo te esperaba y con todo el gusto y amor, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las madres, no todas mienten, pero muchas sí lo hacen, ¿sí? No todas las madres mienten, pero sí muchas lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque culturalmente hemos aprendido que lo que no decimos sirve para proteger, ¿sí? Es una forma como de decir, ay, no, no te digo porque si te digo te puedo lastimar, entonces mejor no te digo para protegerte, ¿sí?
Si tu madre no te dice la verdad, porque de esa forma cree que te está protegiendo, pues esta táctica no es válida, ¿verdad? No solo no es positivo, sino que puede ser muy negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice Jung que todo lo que no se hace consciente, ajá, es decir, todo lo que no se dice, se queda en el inconsciente, ¿no? Ajá. Ya lo decía Jung, o sea, si no hacemos consciente nuestro inconsciente seguirá dirigiendo nuestra vida y nosotros le vamos a llamar destino, ¿sí? Ya lo dijo Jung, ¿no? Y eso realmente y desgraciadamente eso es lo que sucede, o sea, imagínense, ¿no? O sea, es una emoción de decir, puta, pues, o sea, no sé ni cómo, si verdaderamente esto es un secreto, si no me lo dicen, si no me platican, si cada vez que pregunto me evaden, pues sí, ahí está el programa, ¿no? Entonces, imaginemos cómo puede afectarte un programa. Imagínate un programa de un no deseado, imagínate esta situación. Mamá queda embarazada, ¿sí? Una mujer se queda embarazada. Y entonces esta mujer que se queda embarazada, la primera reacción que tiene al saber que está embarazada es así de hijo de palabrotas, ¿no? Suena timbres por ahí. Me quedé embarazada, ¿sí? Ay, no es el momento, no es el tiempo, híjole, ¿qué pasó? ¿Por qué no me cuidé? ¿Qué tonta soy? Empieza toda esa situación. Ya después de que entra en esa catarsis, a los 10 minutos ya se tranquiliza y dice, ok, no pasa nada, o sea, me hace ilusión tener un bebé, pues ya, o sea, a partir de este momento, pues ya lo quiero. Y a partir de ese momento que ya como que integró todo ese rechazo, ya todo es color de rosa, ¿verdad? Pero ¿qué crees que pasó? Que hay un programa de no deseado que ya está instalado a través de la impronta de la mamá cuando empezó a mentar madres y a decir cosas y a decir esto, de chin, quedé embarazada, ¿sí? Y no es tanto la expresión, es la reacción emocional que tiene la madre, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace que se instalen los programas en el inconsciente del bebé, ¿ok? Aquí las que fueron madres, ¿cómo fue su reacción al enterarse de que quedaron embarazadas? Honestamente, van a decir, ay no, sí deseaba, claro, fue una hija programada, fue un hijo programado, ¿sí? Bueno, es parte normal, ¿eh? Por ahí ya están comentando, ahorita leo algunos de ustedes que dicen por ahí, ¿no? Dicen que no estaba planeado ni programado, que sintieron miedo, felicidad, que tiene 5 y ninguno fue planeado, ¿ok? Emoción y sorpresa. Yo no deseaba, la verdad, pero ahora los amo más que de lo que creí. Ah, sí, pero ya está instalada una parte de yo no deseaba, pues ahí está instalado un programa, ¿no? Me asusté mucho, me puse fría, miedo y felicidad, mucha alegría, siempre los quise, mucho miedo. Todo eso es maravilloso. Qué bueno que lo están haciendo consciente, porque eso nos va a ayudar a modificarlo, ¿sí? Nos va a ayudar a modificar los programas. Qué bueno que lo están haciendo consciente, ¿no? Dice Norma, yo pensé que la historia se había repetido. Dice Jessica, yo sorprendida y lo quise tener, pero mi familia no. Miedo. Tuve un aborto y deseaba mucho el que tuve. Yo venía de tener un aborto y deseaba mucho el que tuve. Ok, ahí hay un programa de Proyecto Sentido, ahorita lo vamos a ver. Pero es interesante. Esta pregunta, simplemente una pregunta y una instancia de pensar eso, ya nos está dando una posibilidad de cómo lo pudo haber vivido mi mamá, ¿no? ¿Sí? ¿Se imaginan? Si ustedes como madres ya lo vivieron, imagínense lo que pudo haber vivido mamá. Y ustedes con herramientas, ¿no? ¿No? ¿Sí? Entonces, imaginemos lo siguiente, chicos. ¿Cómo puede afectar un programa de no deseado? Que yo no fui deseado en una familia. Pues desde que nacen tienen ese sentimiento de culpa, que es una culpa importante por haber nacido. ¿Sí? Son personas que se sentirán no deseados en diferentes áreas de su vida. Entonces, ¿qué predomina? La inseguridad y la baja autoestima. ¿Sí? Son personas que tienen mucho tema de eso, son muy inseguras y tienen mucho reto con la autoestima. ¿Sí? Necesitan de ser de tener mucho afecto, necesitan de mucho contacto físico para mermar esa sensación de no ser deseados.
Pero aún así, además de todo eso, siempre van a sentir que no es suficiente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando crecen y ya están en pareja, puede ser normal que sean celosos y posesivos para ellos, ¿sabes? O sea, para ellos una relación donde existan los celos y la posesión puede ser algo normal, pero en realidad está hablando su programa inconsciente de que no es algo normal, ¿sí? No debería de existir celotipia, pero cuando existe ese programa ya nos está indicando algo, ¿no? Un programa de no deseado. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que existan relaciones donde la necesidad y el apego activen no nada más el no deseado, sino también active esa dependencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajo se va a centrar en darse cuenta que la autoestima es un programa, en darse cuenta que comprender la situación o la emoción de los padres desde que me concibieron hasta mi edad de crecimiento es un programa de ellos, ¿sí? Que me está afectando hoy en día. Y obviamente una vez que yo ya empiece a entenderlo, pues tengo que comenzar a trabajar mi confianza, tengo que comenzar a trabajar mi autoestima y tengo que desarrollar el saber conocer cómo esas heridas emocionales que viví en esa etapa me pueden estar afectando hoy en día mi vida adulta. ¿Sí? Y para ello te acompañamos en la masterclass de heridas emocionales, ¿no? Es un trabajo, finalmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué programas de proyecto sentido existen? Tomen nota, por favor. Hay muchos proyectos, ¿sí? Pueden existir proyectos que tengan que ver con las lealtades familiares. Una lealtad familiar es como un contrato invisible, ¿saben? Que es impuesto por la familia y que si yo no cumplo ese contrato que fue establecido, entonces tengo el peligro de quedar fuera del clan, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Aquí las mujeres tienen que dedicarse al hogar y nada más se dedican a hacer del hogar y no tienen derecho a estudiar. Entonces imagínate, si vives sobre esa lealtad y la sigues, la cotas, pues eso va a ser una mujer que dice, no, pues voy a seguir la lealtad porque si hago lo contrario, me van a sacar del árbol, ¿no? Y entonces cuando una mujer rompe esos patrones, ¿qué sucede? Que empiezan a voltear la ver y a decir, ¿por qué hiciste lo que hiciste, no? Tú eres siempre la rebelde, tú siempre haces eso, tú siempre y eres hasta no sé qué, y empiezan a generarse otra serie de situaciones donde eso es lo que te mereces por no cumplir y seguir las reglas, ¿no? ¿Sí? Y es inconsciente, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un proyecto de sentido de hijos de sustitución. Más adelante lo vamos a ver, ¿no? Un hijo de sustitución, ¿cómo viene, no? O sea, ¿por qué se llama así? Al rato lo vemos. Pueden ser hijos de reemplazo luego de la muerte de otro hijo, ¿no? Este es uno de los programas más fuertes de Proyecto Sentido, ¿sí? Eso activa el siguiente, que es el síndrome adyacente, ¿no? Traigo cargando la memoria de alguien muerto, traigo cargando la memoria de alguien que ya no está. Entonces yo sentirme con esta carga de que yo estoy en vida cuando debería estar otra persona en vida, no me hace sentir tan pleno, tan a gusto conmigo, ¿no? Eh, Hay un proyecto sentido de hijos bastón, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se apoyen en la vejez, ¿no? O sea, imagínense este programa, ¿no? Ah, bueno, pues es que los hijos salen y nacen para apoyar a los padres cuando sean viejitos los padres. Y entonces, ¿qué pasa? Que le dedicas toda tu vida a cumplir esa lealtad, ¿no? Son hijos que van a vivir toda la vida cumpliendo esa lealtad. Entonces, todas las oportunidades que se les puedan presentar de poder formar su propia familia van a estar nulificadas por este proyecto sentido, ¿no? ¿Sí? Situaciones de abandono que haya vivido el niño, los papás o los abuelos o los ancestros, ¿no? Los sueños frustrados de los padres, por ejemplo, ¿no? Ah, yo no pude seguir estudiando porque cuando te embarazaste, pues tuve que trabajar y me salí de la escuela porque no podía con la escuela y con el trabajo. Entonces decidí, pues por tu culpa casi casi, no te lo dicen, pero sí te lo dicen, por tu culpa casi casi tuve que dejar mis sueños y pues ya. Y entonces la mamá que iba a ser maestra y que ya no pudo terminar su escuela de ser maestra,
te instala una impronta de que por tu culpa, pues ya ahora te toca a ti seguir con esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que los sueños frustrados de la mamá ahora los llevas tú, ¿no? Y tú tienes una programación inconsciente que no sabes por qué, pero desde pequeñito hasta te gustaba dar clases, ¿no? Y cuando creciste te volviste maestra. Y además de que te volviste maestra, pues cuando creciste en ese trabajo de maestra no te pagaban bien. Y no te diste cuenta, pero finalmente era una forma de estar reparando el drama, ¿sabes? Todos aquellos que hoy en día tienen un trabajo y no les va bien, seguro es una reparación, ¿sí? Tienen un trabajo que no les gusta, pueden tener una carrera con maestría, posgrado, doctorado y que no ganen muy bien, ¿sí? Que se aplique el meme de las carnitas y el licenciado y ese meme ahí aplica, puedes estar reparando, ¿sabes? Y entonces ahora tienes esa instancia de cumplir con los sueños frustrados de tus padres, ¿sí? El proyecto de sentido que vivieron nuestros padres, lo que les fueron programados, ellos nos pasan a nosotros esa programación. Algunas enfermedades y problemas que pudieron haber afectado a las generaciones anteriores, ¿sabes? Ahí van a estar manifestándose, ¿sí? Puede ser que los padres también hayan tenido experiencias. Entonces, por ejemplo, los padres tienen este mandato de decir, quiero tener un hijo para superar una depresión. O quiero tener un hijo por obligación, porque mi familia cercana, mi papá, mi mamá, mis amigos, en el trabajo, en la sociedad, me obliga a que ya estoy hasta atrasada para tener un hijo, ¿no? Ya estoy muy grande, entonces necesito tener un hijo por obligación. O me obligan a tener un hijo para que en la sociedad yo no me vea mal, ¿no? Porque es un requisito, ¿sí? O que yo diga, tengo un hijo para trabajar, ¿no? Eso es muy común, ¿no? La definición de sexos, ¿no? Así de que si es varón, va a trabajar. Si es mujer, va para el hogar. O esta parte de los padres, ¿no? Tengo un hijo para salvar a otro. Mi primer hijo tuvo muchos problemas, entonces quiero tener un hijo por si acaso, ¿sí? Se necesita que me venga y me salve al otro, ¿no? O tengo un hijo de reemplazo, o tengo un hijo de apoyo, o tengo un hijo de reparación, ¿sí? O tengo un hijo donde hay, no sé si quiero que sea niño o niña, y entonces yo mismo le bloqueo su identidad sexual, ¿sí? Yo mismo le genero que sea, si quería que fuera un niño y nace mujer, yo mismo le estoy diciendo, pues genérate ser varón, ¿no? Que biológicamente no va a ser, pero ¿qué es lo que va a pasar con esa mujer? Pues va a desarrollar una energía masculina súper elevada con tal de complacer a papá, ¿no? ¿Sí? O aquellos árboles donde, por ejemplo, están enfermos en el sistema familiar. Tú ves cómo nacen y nacen y nacen y todos están enfermos, ¿no? O vienen niños después de enfermedades fuertes en los abuelos y vienen niños a como a repetir esas enfermedades, ¿no? Y ya lo asumimos como que son enfermedades hereditarias. O los mismos miedos infundados de mis padres, ¿no? Tengo miedo, ¿cómo crees? ¿Por qué va a ser muy difícil este embarazo? Vamos a tener que trabajar muy duro, va a ser muy complicado, vamos a tener que dedicarnos más tiempo, va a ser algo muy complicado, me voy a tener que meter a 3 turnos, trabajar en varios trabajos extra para apenas y cumplir que este niño nazca, ¿no? Y entonces, ¿qué programación tienes de adulto? Pues todo eso, ¿no? Trabajo difícil, ni se me ocurra hacer dinero fácil porque podría tener la posibilidad de generar dinero fácil, pero mi misma programación me hace que ese dinero se me vaya y se me desaparezca de las manos. Porque traigo un programa de miedo infundado de mis padres, entonces pues yo no sé qué hacer con ese programa, ¿no? ¿Les hace sentido? ¿Les hace sentido hasta aquí? Sí. ¿Sí? Bueno, hay 6 programas. Tomen nota, por favor. Hay 6 programas de Proyecto Sentido, ¿sí? Hay 6 programas de Proyecto Sentido.
Uno de ellos, el primer programa se llama Proyecto Sentido Intencionado Explícito. Vayan tomando nota porque esto les puede ayudar el staff, chicos. De una vez les explico. El staff les puede ayudar a identificar estos programas y explicarles un poquito más a detalle cómo puede afectar este programa. O sea, les pueden compartir información un poquito más detallada de estos programas. ¿Sí? Por ahí les vamos a hacer una siembra de sesiones para que tú puedas explorar un poquito más allá acerca de lo que es el proyecto Sentido y cómo es que te afecta ese proyecto Sentido. ¿Sí? Por ahí vamos a hacer una siembra de que el staff te va a poder ayudar a hacer ese entendimiento, ¿sale? Más adelante les vamos a decir cómo es la dinámica, pero todos van a tener acceso a esa dinámica, ¿vale? Entonces, el primero de ellos es el proyecto Sentido Intencionado Explícito. Entre comillas, el deseo de los padres. Esto es muy sencillo de entender. Es un proyecto sentido que viene Hola. de... Se ve maduro, joven. Voy a apagar el audio. Es un programa muy marcado, el de Proyecto Sentido Intencionado Explícito, es un programa muy marcado donde dice que es el deseo de los padres. Por ejemplo, es muy sencillo de entender. Imagínate que se enteran tus papás de que estás embarazada, ¿sí? Que ya están embarazados de ti. Entonces, el papá tiene un proyecto sentido muy explícito para ti. O sea, puede decir el papá, ah, bueno, es que en mi familia todos son abogados, entonces este niño va a ser abogado. Y además ya hasta te está diciendo, es niño y va a ser abogado. Y le va a gustar el fútbol. Y además le va a ir al América, ¿no? Puta, o sea, ya te programó y tú ni siquiera, ¿no? O sea, tú ya traes una programación que ni siquiera te va a gustar el fútbol, no, no vas a ser niño, vas a ser niña, y entonces va a ser toda esa programación y además no te va a gustar ser abogado, porque tú quieres ser pintor, pero ya por no cumplir con el sentido implícito del proyecto, pues ya te está llevando el carajo, ¿verdad? Aquí vamos a ver muy marcado el tema de la profesión, ¿sí? ¿A qué te dedicas? Puede ser que tu proyecto sentido explícito, implícito, sea un deseo de los padres. Te dedicas a lo que tus padres, en sus heridas, en sus dramas, deseaban que tú para eso nacieras. ¿Sí? ¿Les hace sentido? ¿El proyecto sentido intencionado explícito les hace sentido? ¿Sí? Como les digo, más a detalle se los va a comentar por ahí, en una sesión el staff les puede hacer esto, ¿vale? Entonces, ese es el primer programa, ¿ok? ¿Qué ocurre si yo no cumplo este programa? ¿Qué llegará a ocurrir si yo no cumplo este programa? Si yo, por ejemplo, me salgo de esta dinámica y empiezo, mi parte inconsciente empieza a preguntarse y a decir, no, yo no quiero hacer esto, o sea, yo quiero hacer lo que quiero, lo que amo, lo que soy. Es como si tú sufrieras un castigo por no hacerlo, ¿sabes? La lealtad te dice, ah, no lo estás haciendo, pues entonces atente a las consecuencias. ¿Sí? Se activa el programa de Proyecto Sentido y pues es cuando nos va mal, cuando no podemos tener la carrera que queramos tener con el doctorados, maestrías, posgrados y todo ese rollo y vivimos endeudados, vivimos sin dinero, vivimos en trabajos muy pobres, o sea, todo eso puede tener un impacto en un proyecto sentido implícito. Es el deseo de los padres. ¿Qué deseaban mis padres con mi nacimiento? ¿Ok? Ese es el primero. Segundo programa de proyecto sentido. Sentido de los acontecimientos naturales, es decir, lo que vivieron los papás. Aquí tiene que ver un poquito y activa muchas cosas a nivel memoria, ¿sabes? O sea, las emociones, lo que vivieron los papás en el momento de todo este proyecto sentido, de los 9 meses antes hasta los 6, 7 años después, todo eso tiene un impacto en ti, ¿sabes? Te voy a poner algún ejemplo. Imaginemos que tu mamá llega y le dice a tu papá, estoy embarazada. En el momento que le dice que está embarazada, ocurre un acontecimiento de forma natural, o sea, porque no lo esperas, no es algo programado, en donde tu padre o tu madre pierden algo o pierden a alguien. El papá puede perder el trabajo o puede perder a un familiar querido, y entonces ese acontecimiento natural te va a marcar a ti.
¿sí? Va a tener un impacto en ti. Si es, por ejemplo, el tema del trabajo, que fue un acontecimiento que no se esperaba, o sea, fue un acontecimiento que sucedió durante el embarazo, puede ser, por ejemplo, que traigas esa programación. Entonces tú cada cierto tiempo en toda tu vida te ocurran cosas, ¿sabes? O sea, fue así como de chin. O sea, fue un acontecimiento natural que ocurrió y yo no sé por qué y se tomó como algo que yo tengo que resolver. O se murió una persona importante de tu mamá durante el embarazo, por ejemplo. Y entonces tu mamá en ese dolor que sufre de tener ese sufrimiento de lo que vivió con esa muerte, pues recae en ti todas esas emociones. Pero además mamá decide ponerte el nombre en honor a esa persona que se murió. ¿Puedes imaginar la carga tan pesada que tienes? Cada vez que sea tu aniversario de nacimiento, tu cumpleaños, ¿cómo puede impactarte eso? ¿Se lo pueden imaginar? Sí, es algo fuerte, ¿no? Pero es un programa, ¿ok? El otro programa que existe es el proyecto Sentido de Urgencia. Ahí hay resolución de dramas, ¿sabes? O sea, lo que se vive es una resolución de dramas. Necesitamos con urgencia que este niño nazca para resolver algo, ¿sí? Para vivir algo, ¿ok? Por eso se llama sentido de urgencia, porque lo que necesitamos es que el niño que va a nacer traiga este cambio en su inconsciente, ¿no? Vienes con este sentido, necesitamos urgentemente que se resuelva y tú vas a ser el que lo resuelve, ¿sí? Este proyecto sentido viene con una programación inmediata donde el niño tiene esta sensación de o lo cumplo o lo cumplo. Yo soy el salvador de la familia. Yo soy el único que puede resolver esto. ¿Sí? Trae una programación muy fuerte. Más adelante les damos ejemplos y les reitero, con el staff te puedes dar una idea un poquito más cercana de qué es esto si te hace sentido, ¿no? Más adelante vamos a hacer unos testeos y vamos a saber qué tipo de proyecto sentido es el que yo vivo, ¿no? El que yo tengo. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, el siguiente programa es el proyecto sentido y el parto, del que hablábamos, de cómo naciste, dime cómo naciste y te voy a decir cómo eres, ¿no? Hay muchas formas de la manera en que nacemos, ¿saben? O sea, nacemos de muchas formas. Nacemos por parto natural, nacemos por cesárea, nacemos por forceps, nacemos con el cordón umbilical enredado, nacemos con partos de nalgas, nacemos con complicaciones, fue muy tardío, fue muy doloroso, fue un parto con sufrimiento fetal, o sea, todas las formas que pueden impactar en este ejercicio, en este ejemplo, pueden estarnos afectando, ¿sí? Y eso se puede identificar y trabajar y ver a más profundidad qué tipo de parto tuviste, va a tener un impacto en tu vida, ¿ok? Después, el siguiente es el proyecto sentido inconsciente. Aquí entra en contexto la memoria transgeneracional. Aquí ya entra la historia familiar. Si hay algo que en mi familia no se resolvió, y siguió pasando de generación en generación, el inconsciente me llama para que yo venga a resolver este programa. Entonces aquí vamos a encontrar toda esa programación que yo comparto con mis ancestros. Que nazco el día que mi abuelo murió o que nazco en el día que a un abuelo le pasó una situación o nazco, mis papás me conciben en una fecha de aniversario importante para mis abuelos o en una situación fuerte de mis abuelos, yo vengo a sustituir a un hijo perdido de mi abuela. Entonces, ahí es transgeneracional, en el proyecto Sentido Inconsciente es totalmente transgeneracional. Y ahí entra la historia de nuestro árbol. Entonces, escarbar ahí también muchas veces es muy inconsciente. Y es un poco complicado salir de esos programas, pero es posible sacarlos, ¿no? O sea, sí se puede salir, identificando la resonancia en el árbol, ¿no? Y por último, el proyecto sentido implícito, que hablamos del secreto de los padres. Muchas veces, como te digo, la forma de cómo se vio la relación de los padres al tenerte, se va a manifestar aquí, ¿saben? Se puede manifestar en este sentido en este proyecto sentido implícito, que si los padres no dijeron algo o vivieron situaciones y no se habló de esas situaciones
y yo soy producto del embarazo y entonces en ese embarazo se vivió un secreto, yo lo puedo manifestar, ¿no? Por ejemplo, si mi madre me tuvo, eh, por ejemplo, ¿no? Un proyecto sentido del secreto de los padres. Si mi madre me tuvo y no le comentó nada a su familia, entonces la manera en la que me tuvo a mí se vivió como una situación, como un pecado, como algo no se dieron cuenta y hasta que tenía 5 meses de embarazo se dieron cuenta, ese secreto puede tener un impacto en mí, ¿no? El mismo Marc Frachet, sí, que es el creador de esta técnica, su proyecto sentido de él, cuenta que su mamá estaba en la cárcel y la mamá para que tuviera otro trato y otra forma de vivir dentro de la cárcel, la mamá decide embarazarse en la cárcel. Ajá. Y entonces durante el proyecto sentido del nacimiento de esta persona, de Marc Frechet, pues vive en la cárcel, entonces es ayudado por personas, o sea, las personas que le ayudaban ahí, que más recibían apoyo en la cárcel eran las personas embarazadas. Entonces, eso fue un secreto. Entonces, nunca supo nada Marc Frechet. Cuando nace, él ya nace fuera de la cárcel. Y él tenía esta necesidad de seguir ese secreto de la mamá, de no saber dónde había nacido, dónde había sido concebido, quién era su padre. Y esta persona se dedica a ayudarle a personas que viven esta vulnerabilidad, ¿no? Particularmente a mujeres. Ese es su proyecto sentido de él. ¿Sí? Hay proyectos sentidos más fuertes, por ejemplo, un proyecto sentido donde el hijo fue producto de una relación con el cura del pueblo y entonces, ¿qué pasa? Que pues más adelante el proyecto sale a la luz y entonces una nieta de ese primer matrimonio, que es doble de la abuela, está viviendo también una relación de ese tipo, ¿sí? Con alguien, digamos, prohibido, ¿no? O sea, el secreto vuelve a activarse ahí, ¿no? ¿Para qué se embarazaron tus papás? ¿Qué hubo detrás de ese embarazo? ¿Qué estuvieron ocultando, no? Aquí hay un montón de programas, las infidelidades, los programas cuando creces, que tus relaciones personales, amorosas, son con personas que ya tienen compromiso, personas casadas, todo ese rollo puede estar implícito ahí, en el sentido implícito, ¿sí? ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda con estos? ¿No? Bueno, fíjense que le quiero dar la palabra aquí al staff para que les haga, por ahí les compartan ellas cómo han podido entender esta parte, hasta aquí lo que hemos platicado, para que les compartan ellas cómo ha sido su proceso de identificar esto desde su plano de las heridas, desde su plano de saber, yo ya identifiqué que este proyecto sentido lo tengo y lo estoy trabajando, lo he ido cambiando. Y me da mucho gusto porque van a conocer desde una parte de algo real, ¿saben? Algo que ya se ha vivido, algo de personas que ya han empezado a trabajar y de entender su proyecto sentido. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a Adi López, que es parte de nuestro staff. Ella es la moderadora de esta sesión. Entonces, adelante, Adi. Hola, ¿me escucho? ¿Me ven? Te escuchas y te ves. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Escuchamos Adelante, bien. adelante. Gracias, gracias. Bueno, primero que nada, agradecer, Miguel, la oportunidad de poder moderar esta noche, este primer día de, de reto, para identificar nuestro proyecto sentido. Estoy feliz de estar aquí. Y pues nada, empezar diciendo que es muy revelador empezar a conocer de dónde viene lo que somos, el camino que tenemos, a dónde vamos. Y confieso que incluso mientras escuchaba a Miguel, y por ahí les compartía un texto que decía, aparte de limones,
regala 20 porque me empezaron a caer también muchos 20. Cada vez que platicamos o tenemos la oportunidad de platicar de este tema, salen cosas nuevas y bueno, caí en el sentido de que mi mamá muchas veces me dijo que ella ya no había estudiado más por estar con nosotras, no como una situación de culpabilidad, porque nunca dijo por su culpa no estudié, pero sí no lo hizo saber verbalmente. Entonces, rápidamente me gustaría mucho platicar de dónde vengo y cuál es mi proyecto sentido. Yo soy enfermera y en el camino decidí estudiar pediatría y entonces hoy estoy en las terapias intensivas neonatales y pediátricas y solo trabajo con niños, ya no trabajo con adultos. Y claro que todo tiene una razón de ser. Uno creo que era también seguir una fidelidad de mamá, que eso, ¿no? Ya no estudió más por cuidarnos a nosotros y entonces creo que recayó en mí esa parte en donde yo tenía que estudiar más porque ella también fue enfermera, ya no ejerce. Y además yo vengo después de 2 pérdidas entre mi hermana y yo, 7 años de intentar embarazarse por una enfermedad que se llama toxoplasmosis, que no permite que el embrión se implante en el útero, y entonces hubo varios intentos y 2 pérdidas ya implantadas. Entonces, bueno, al final me da gusto decir que creo que sí era deseada, porque me estaban esperando, me estaban buscando, pero bueno, también ya escarbando en todo esto, pues, mi proyecto sentido viene recayendo en todo eso. Vengo a ser hija de sustitución, y vengo a sanar esa parte en donde hubo pérdidas no solo de mi mamá, sino de mi transgeneracional, de mi abuela también. Y hoy con todo el amor del mundo, porque sí quiero compartir en el sentido en el que no es una situación negativa el descubrir cuál es tu proyecto sentido, o que pueda como generar en mí una situación de, ay, mis papás hicieron esto y yo por eso hago esto, me dedico a esto sin quererlo, pero al contrario, yo amo lo que hago, amo mi proyecto sentido y abrazo mi proyecto sentido, y libero cada vez que puedo. Ahora que ya lo hago consciente y que tengo la oportunidad de cuidar bebés, libero esa memoria que tengo ahí. Entonces, me gustaría mucho, no sé, Miguel, si tienes alguna otra cosa que compartirnos, pero me gustaría mucho que las chicas del staff también compartieran sus vivencias y cómo han enlazado todos estos bloques para descubrir su proyecto sentido. Yo creo nada más confirmarte esto que dices, ¿no? Creo que algo importante que comentas es la prolongación de la profesión, ¿no? Porque tu mamá fue enfermera, hoy en día pues ya no es. No sé si ella tuvo los mismos alcances que has tenido tú, por ejemplo, que tú ya escalaste, ya eres, tienes un puesto más alto, más elevado, obviamente tu economía mejoró, o sea, todo eso es lo que queremos que entiendan, que una vez que se entiende el proyecto sentido, se trabaja, se libera, dejamos de hacer las cosas como un mandato y hacerlas igual, lo hacemos diferente. Entonces eso es lo maravilloso del compartir de nuestras chicas, ¿no? O sea, de lo que están haciendo ahorita, o sea, y eso es lo que les vamos a ayudar. O sea, si yo quiero saber y quiero descubrir mi proyecto sentido y quiero hacerlo diferente, ¿qué tengo que hacer? Pues primero tienes que comprender cuál es tu proyecto sentido. Y para eso te van a apoyar las chicas de staff en que tú puedas solicitar una sesión de ayúdenme a comprender cuál es mi proyecto sentido. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería acotar, Adi. Adelante con las chicas, por favor. Sí, claro. Pues sí, efectivamente, como me comentas, sí, mi mamá ya no quedó yo tengo 2 categorías más arriba ya que ella.
Y pues sí me remunera económicamente y aparte me gusta mucho y disfruto mucho lo que hago. Y pues nada, me gustaría empezar presentando a Mari que la veo por ahí, también es parte de nuestro staff. Y Mari, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Di, buenas noches. Hola, Miguel, gracias. Hola a todas las chicas. Mari, Bueno, pues adelante, sí me compártenos, escuchan, ¿verdad? compártenos. Ok. Sí, te escuchas y te ves perfecto. Compártenos cómo ha sido tu experiencia en descubrir esto de tu proyecto Sentido. Bueno, les cuento desde mi experiencia de la máster, descubrí que en mi proyecto Sentido se detonó la herida de abandono e injusticia. ¿Por qué lo descubrí o por qué se detonó? Porque al nacer mi mami estuvo muy delicada y me separaron a los 3 meses. Entonces, imagínate, desde antes de nacer, yo ya traía, se detonó esa herida de abandono, pero deja del abandono. O sea, yo no entendía el por qué abandonaba mis proyectos, mis parejas, hacía que me abandonaran o ellos mismos me abandonaban. Entonces, cuando tú descubres en tu proyecto sentido, cómo fue la concepción de tu mamá, qué vivencias vivió, si te esperaba o no, porque incluso yo empecé a investigar y resultó que empezaron a salir muchas cosas donde mi mamá decía que pues fui el pilón, fui la última, esperaba a mi papá que fuera hombre, imagínate, tenía la energía masculina súper alta, bueno, pero aparte, algo que yo no comprendía o no aceptaba, incluso hasta hoy que Miguel puso algo de su abuelita, en mi proyecto Sentido, yo soy la heredera universal de mi abuela paterna y soy su gemela, soy la doble de mi abuela paterna. Entonces, lo curioso que ahí les voy a contar el proyecto Sentido. Mi abuela tuvo muchos hijos, pero ella realmente no quería casarse ni tener hijos. Y lo curioso es que ella tenía hijos, pero no los cuidaba. Incluso mi papá tuvo un accidente, se quemó su ojo y yo no entendía por qué yo no lo podía ver. Yo no lo podía ver a su ojo. Hace un año que estaba yo buscando unas fotos para ponerla en Facebook, ahí yo hice consciente, porque yo soy gemela simbólica, heredera universal de mi abuela paterna y soy su gemela, soy su doble. Entonces, yo no entendía. En ese momento, cuando vi la foto, ahí yo entendí que aunque por ser la gemela simbólica de mi abuela paterna, yo me sentía con una culpa el no poder ver a mi papá su ojo, porque mi papá se quemó por un accidente o por un descuido de mi abuela. En el momento que yo vi, fue como que, wow, o sea, porque para mi inconsciente yo no era la hija, era la mamá de mi papá por el proyecto sentido. Cuando tú haces consciente tu proyecto sentido, empiezas a, yo le digo, empiezas a hacer magia en tu vida porque empiezas a ver cosas que antes no entendías, como por decir eso, de que yo no podía ver a mi papá porque yo me sentía con culpa y yo no entendía por qué. Hasta el año pasado que vi en esa foto dije, wow, ahí entendí, porque si yo en mi proyecto sentido era la doble de mi abuela y era su gemela, su heredera universal. Entonces, lo bonito ahora, y es de que quiero comentar, es cuando vi la publicación que puso Miguel de su abuela, y de hecho tiene un parecido a mi abuela paterna, fue como que dije, porque yo de chica yo decía que ella no me quería, pero yo sentía eso porque somos como quien dice, era mi espejo o soy su heredera universal, soy su gemela simbólica. Entonces, y lo curioso que yo no pude, no,
no tengo tantos hijos, nada más tuve una. Y incluso es mi milagro porque yo no podía tener hijos, pero mi abuela tuvo muchísimos hijos y ella no quería tener hijos. Cuando empezamos a escarbar y a sacar, empezamos a ver esas lealtades que inconscientemente venimos cargando. Entonces, solamente quiero comentarles esto, que el proyecto sentido, cuando tú lo estudias, cuando empiezas a sanar tus heridas, empiezas a ver un antes y un después. Gracias. Gracias, Mari, gracias por lo que nos compartes. Me parece tan lindo, la verdad es que me emociono cuando dices que en tu vida empieza a haber magia y empiezas a ver creo que una parte de todo lo que pueda tener nuestro niño herido se libera en el momento en que uno empieza a hacer conciencia. A eso, a escarbarle y empiezas a hacer conciencia y empiezas a darte cuenta de todo lo que sucedió. Y ahí empiezas a liberar mucha carga y empiezas a ver muchos cambios. Y creo que la otra parte de la magia viene cuando empiezas a ser diferente. Ya cuando ya no quieres repetir el mismo patrón, cuando decides honrar a tu transgeneracional, empieza a suceder la otra parte de la magia. Mari, muchas gracias. Agradezco mucho que nos pongas en el espacio tu historia. Yo me imagino que por ahí más de alguien se ha de sentir identificado con las historias que platicamos, con mi historia de vida, con tu historia de vida. Y tenemos también por ahí a Jan para que nos platique también de su proyecto Sentido. Jan, ¿estás con nosotros? Aquí estoy, preciosa. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Saludos acá desde Jalapa. Pues bueno, Hola. alguien preguntaba si se pueden tener más de un proyecto sentido y mira que acabo de encontrar uno más. ¿Y esto para qué nos sirve? Les puedo compartir que, aunado a lo que acaba de decir Adi, hacerlo consciente, de verdad que aunque no lo comprendas, da para mí, un bálsamo de alivio entre muchos otros regalos, porque comenzamos a tener esta parte de claridad y conciencia al respecto del, ya entendí, ahí les va, ya tomaron nota, ¿verdad? De acuerdo a los proyectos sentido que nos acaba de compartir Miguel, uno de los míos es el intencionado explícito. El deseo de mis papás era esperar para comenzar a tener familia. Y entonces mamá comenzó a cuidarse con inyecciones y pastillas. Yo fui la pastilla y mi hermano fue la inyección. Entonces, en, en mi concepción está esta parte de sí, no lo esperaba, sí lo deseo, no fue planeado, pero queríamos esperarnos hasta tener una casa. Entonces, ese fue mi primer proyecto sentido. ¿Cómo se vio reflejado a favor? Mi hermano y yo logramos tener casa como muy fácil. Entonces fue este proyecto sentido de tener la casa y fue lo primero que hicimos casi al comenzar nuestra vida laboral profesional. Bueno, ese fue mi primer proyecto sentido, el intencionado explícito. Y después mi parto, nací de una manera rápida, pero según el ginecólogo, en su conteo de semanas, me pasé muchas semanas. Entonces, ese es otro proyecto sentido y me hace sentido, valga la repetición, porque usualmente he sido perezosa. Usualmente han sido ciertos comportamientos entre postergación y ser perezosa o comportarme como perezosa. Y en el proyecto sentido inconsciente, en la memoria transgeneracional, como mencionaba Mari, por fechas, esto se va a explicar ya más adelante, Miguel lo va a decir, lo va a explicar. Esta parte de resonancias con nuestro sistema, como mencionaba Mari, con mi abuelita paterna y materna, también soy doble, son mis dobles maestras. Entonces, esa parte de heredar los programas o las ideas de mis abuelitas, por ejemplo, hizo que yo no quisiera tener hijos. Apenas estoy como que sí quiero, pero no hay prisa, ¿no? Y tengo 45. Entonces, bueno, por ahí viene esa parte de la programación. Y también el proyecto sentido implícito
es algo que también estoy identificando porque en los secretos de mis papás, ambos tuvieron una infancia dolorosa y con padre ausente, pero ambos también tuvieron ciertas similitudes en abusos. Entonces, bueno, lo que ellos no han platicado al respecto de ello o lo que no han logrado expresar, también eso va a impactar o impacta ya en mi proyecto sentido. Y si a esto le sumamos que fui hija de sustitución porque mis papás tuvieron pérdida, tuvieron un aborto antes que yo, también eso me hace tener un síndrome de yacente, que es cuando hubo pérdidas antes que yo naciera. Me acabo de enterar esta parte de la creencia de que los hijos cuidan a los papás en su vejez. Le llaman hijos bastón. De ese me acabo de enterar, chicos. Entonces, la bendita conciencia, porque lo podemos seguir trabajando y resolviendo desde el amor. Y eso hace que para nuestro pequeño interior y las heridas que también heredé, las heridas emocionales, pues bueno, puedan ser identificadas, sanadas, contenidas e integradas desde una manera más integral y sin juicio, que es la idea, hacerlo desde el amorcito. Y bueno, ya les platiqué que fui sorpresa, entonces eso también es otro proyecto porque no me esperaba. ¿Cómo he integrado esto, chicos? Ya vieron que es más de un proyecto sentido y más de todo lo que mencionó Miguel. ¿Cómo lo integro? Número uno, haciéndome consciente y tratándome con más compasión, que eso también lo podemos aprender. En mi caso lo he logrado aprender y estoy también en el camino porque todavía tengo esa tendencia a juzgarme o a criticarme porque es lo que aprendí de pequeña, ¿no? Entonces, este proyecto sentido de disfrutar mi proceso y de que mi forma de ser también viene implícito de mi proyecto sentido. Espero haberme explicado, chicos. Y bueno, les recomiendo muchísimo, si ya están aquí es por algo, porque aunque no entendamos la mayoría de lo que nos menciona Miguel, en mi caso, pues bueno, si estamos aquí es porque algo nos llama la atención para resolver, para sanar, para poner este orden en nuestras vidas, yo también en primer fila. Y bueno, chicos, les recomiendo muchísimo todo lo que Miguel Ángel nos comparte y bueno, la idea de tomar la máster también ahí aprendí muchísimo, comenzando porque, pues bueno, tenía yo un comportamiento huidizo y bueno, aquí estoy dándole más forma a mi proyecto sentido. Entonces, muchas gracias por escucharme, espero que te haya aportado mi compartir. Regreso a usted, señorita, los micrófonos, señorita Adi. Ya, gracias. Como siempre es un placer escucharte. Gracias por poner en el espacio lo que nos acabas de poner y así como con Mari cuando dices magia y me hace así el clic y dijiste una palabra que me hizo clic y fue bálsamo. Eso es todo este proceso. Es un curita, es un tranquila, no pasa nada, todo va a estar bien, es un abrazar a tu niña interior, me encantó todo lo que dijiste, pero eso fue lo que me resonó a mí, es un bálsamo. Muchas gracias, Jan. Gracias por compartir. Y también tenemos la participación de otra de nuestras compañeras del staff. Rosy Jiménez, ¿estás por ahí? La Sí, acabo de aquí estoy. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches a todos, bienvenidos. Los micrófonos son tuyos. Me da mucho gusto verlos y pues gracias por los micrófonos, Adi. Bueno, chicos, bienvenidos y yo les platico un poco de mi proyecto Sentido, que no tiene mucho que, obviamente lo entiendo en este camino de la sanación. Pues una de las cosas que que me encanta decirles y que es verdad, es que sanar es para valientes, no cualquiera se enfrenta a sí mismo y son cosas que cuando estás sanando, pues te descubres en como luz resplandeciente y tu oscuridad, ¿no? Entonces, no es fácil, sin embargo, es algo muy bonito porque a mí me encantaría que todos los que están aquí presentes pudieran experimentar esa paz y ahora sí que esa sanación, como ese abrazo en tu corazón, donde puedes
experimentarte y decir, como lo decían ahorita Adi, ¿no? Todo va a estar bien. Les platico de mi proyecto Sentido. De hecho, yo no era esperada. Sin embargo, pues sé que mi mamá me ama mucho. Cuando se enteró, pues yo creo que muchas mamás lo han experimentado, ¿no? Y pues tuvo mucho miedo, tuvo muchos sentimientos encontrados, pero sé que sí o sea, que sí me amó desde que supo que existía. Tal vez no fue planeada, pero pues sí me deseaba, ¿no? En el momento que supo que ya existía. Una de las cosas que se detonan ahí se detonan mi herida de rechazo y traición por parte del padre. Y pues durante el tiempo que nos dice Miguel, ¿no? Que se desarrolla el proyecto Sentido o en el que estamos viviendo nuestro proyecto Sentido, pues también yo antes pensaba que mi herida de abandono era por parte del padre. Sin embargo, la herida de abandono se me detonó cuando era del lado de mi mamá, ¿no? Porque pues por diversas situaciones, pues ella se movió del lugar donde estábamos y yo me quedé con mi abuelita. Yo crecí con ella y yo soy doble de mi abuelo por rango de afinidad. Está o nací o está en mi rango del 27 al 17, entonces yo nací el 7. Entonces, para esto, mi proyecto pues es por parte de mi abuelo materno, yo hice las cosas mal, te cedo la batuta para que tú vengas a corregir lo que yo hice mal. Por parte de mi abuela materna, también es mi doble y pues ahí me doy cuenta que estaba repitiendo patrones. Y uno de ellos que pues me doy cuenta es que, por ejemplo, permitía, en este caso, lo de abuso, se puede decir, por parte de su esposo. En este caso, yo lo veo desde el lado de que no, en mis parejas había venido repitiendo eso, ¿no? Que no eran proveedores, que no eran responsables, y esa es una de las cosas con ella. Ahora, de mi proyecto Sentido, de cuando nací, pues todas esas inseguridades, los miedos, todos los sentimientos que sintió mi mamá, pues yo los reflejo ya de adulta con mis proyectos, ¿no? Dejo mis proyectos inconclusos. No me ha costado como trabajar en mi seguridad, en creer en mí y en creer que puedo hacer las cosas. Es algo de lo que les puedo compartir sobre mi proyecto Sentido, y que tal vez no lo entiendas en este momento o sientas que es mucha información o digas que qué tiene que ver contigo, pero créeme que tiene que ver mucho más de lo que tú crees y piensas, y estás en el lugar correcto. No dudes de que llegaste aquí para algo. Gracias, chicas. Te cedo los micrófonos, Adi. Rosy, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros un poquito de tu historia y de cómo ha sido todo este proceso. Estamos siempre, como Miguel nos dice, siempre estamos en modo alumno, siempre estamos descubriendo cosas nuevas y trabajando cosas nuevas también. Es un proceso de altos y bajos, pero es muy satisfactorio. Ya cuando comienzas, todo es diferente. En mi vida hay un antes y un después de la máster, y cada cosa que uno va descubriendo en este camino es justamente para eso, para hacer las cosas diferentes. No es solo saberlo por saberlo, es para qué lo quieres saber o para qué lo sabemos, para hacer conciencia. ¿Y para qué haces conciencia? Para hacerlo diferente. Y pues nada, Miguel, esta es nuestra aportación esta noche. Gracias, gracias una vez más por permitirme moderar esta noche. Gracias a las chicas, gracias Rosy, gracias Jam, gracias Mari.
y continuamos contigo. Gracias, Miguel. Pues gracias, gracias chicas, sus testimonios son maravillosos, creo que lo que acaban de compartir, pues si te hace resonancia, si te ayuda, imagínate, ¿no? Estar en ese proceso ya de intercambio, de cambio de creencias, de cambio de tu propia programación, te lleva al nivel que probablemente quieras estar, ¿no? Muchos de ustedes saben que yo soy ingeniero en computación, digamos, por reparación. Lo digo así porque en realidad es que durante el tiempo que yo estuve trabajando como ingeniero, a pesar de que tenía un montón de pues digamos, de certificaciones, de preparación, de capacitación, yo estaba reparando padre ausente, ¿saben? Un programa de padre ausente. Desde que fui concebido, recuerdo que mi papá y mi mamá, cuando fui creciendo, lo que más me decían ellos era esa frase de, tú trajiste la torta bajo el brazo. ¿Y qué peso hay detrás de esa torta? O sea, se han puesto a imaginar qué peso hay detrás de esa frase que puede parecer amorosa y que puede parecer algo así como que qué padre que tus papás te digan eso, ¿no? O sea, se pueden imaginar qué peso habría detrás de esa frase. Un peso que me llevó a estar viviendo pues una vida donde yo no me sentía pleno, ¿no? O sea, una vida donde yo tenía como que esta sensación de que si les faltaba a mis padres, si no les podía cumplir a mis padres siendo responsable con lo que ellos me habían exigido o puesto o impuesto, yo me sentía siempre en deuda, ¿saben? O sea, llegué a pensar en momentos en donde yo tenía esa sensación de les tengo que ayudar como sea y como sea y como me exija, ¿no? O sea, había veces que pues me sentía incluso súper culpable cuando no les podía ayudar, ¿no? Cuando no podía tener como que esta sensación de para ellos y para mi familia, porque aunque yo ya había formado mi propia familia, seguía en esta programación inconsciente de querer estar y ayudar y estar al tanto con mis padres, ¿no? Y qué fuerte, porque finalmente pues eran unos programas de ellos, eran sus heridas de ellos, un abandono que sufrieron por parte paterna del papá, que pues obviamente su programación fue, yo no quiero vivir ese abandono, entonces tú ven y resuélvelo, ¿no? Y lo resolví así, o sea, me acuerdo mucho de mi proyecto Sentido Implícito, fue que cuando yo estuve en capacidad de entrar a la universidad, me acuerdo que llegué con mi papá y le dije, ¿no? Pues ya hoy fue la selección de carrera y pues en ingeniería en computación. Y mi papá cuando lo escuché, o sea, vi cómo se le abrieron los ojitos a mi papá y así como que se le iluminó todo. Y así como que, ay, sí, tú vas a ser el ingeniero, ¿no? Entonces, pues soy el más chico de 4 hermanos, entonces imagínense, ¿no? O sea, fue como una programación fuertísima, ¿no? Que mi papá en ese entonces, tan fuertes son las lealtades que fíjense cómo se vivió. Mi papá en ese entonces, estoy hablando de los 90, ¿verdad? Acaban de salir computadoras. En México todavía no llegaban las computadoras así en forma, ¿no? O sea, hoy en día puedes ir a la tienda y comprarte una laptop o una computadora a precio que hoy en día todo el mundo tiene acceso, ¿no? En aquel entonces tener una computadora era así como si hoy en día fueras a una agencia de autos y querer sacar un auto así de última generación con pago al contado, ¿no? O sea, así, esa era la comparación que hago, ¿no? Y recuerdo mucho que tanto era la emoción de mi papá, que no sé cómo le hizo, hoy en día sigo pensando y diciendo cómo lo hizo, que él me compró una computadora en aquel entonces, ¿saben? O sea, era de los únicos de toda la carrera, de toda la generación de la escuela que tenía computadora, ¿no? Éramos como 3, 4 personas que teníamos computadora, nada más, ¿no? Y así es el proyecto Sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues esa programación te hace que aunque tú no te sientas a gusto, aunque tú no seas feliz, aunque tú veas que te está yendo del carajo, que no es algo que quisieras hacer, esa lealtad, esa sensación de estar en deuda, te lleva precisamente a vivir todo el tiempo a eso.
¿sí? Te lleva todo el tiempo a seguir queriendo cumplir y manifestarte en esa sensación de, es que si no lo hago, pues estoy quedando mal. Es que si no lo hago, no estoy cumpliendo con mi papel. Es que si no lo hago, soy un mal hijo. Es que si no lo hago, estoy fallando a mi árbol, ¿no? Entonces empieza un montón de cosas en la cabeza que te hace seguir esa lealtad, ¿no? Y hasta que no te des la capacidad de poder romper el proyecto sentido, de dejar de ser tan duro queriendo cubrir expectativas que nunca vas a cumplir, se cambia toda la programación, ¿no? Entonces, para eso es este taller, para que ustedes conozcan cómo se va a trabajar todo eso, ¿no? Va a ser maravilloso. Mañana vamos a ver los tipos de hijos que pueden generarse a través del proyecto Sentido. Entonces, mañana va a estar buenísima la información que te voy a compartir. Vamos a trabajar mucho con algo, vamos a testear, vamos a saber, a practicar cómo puedo yo identificar si tengo ese programa o ese tipo de hijo, soy ese tipo de hijo y cómo está afectando a mi vida. Porque una vez que tú lo empiezas a ser consciente, empiezas a rayar el programa. ¿Sí? Y eso es una maravilla. Entonces, mañana va a ser un día espectacular de información. Eh, Mañana va a estar ahí. Entonces, yo te puedo recomendar, te digo, vamos a poner ahorita un link. Yo creo más al ratito les vamos a poner un link en los grupos de WhatsApp. Por si quieres que alguien que te quiera, del staff te ayude a poder identificar qué tipo de proyecto sentido tienes y qué tipo de programa de proyecto sentido está afectando tu vida en tus heridas. El staff te puede auxiliar con mucho gusto a darte una sesión, en donde te pueda guiar y te pueda dar un poquito más de luz de que digas, es que no entiendo todavía que mi proyecto sentido sea de secreto de mis padres, ¿no? O que sea de mi memoria transgeneracional, o como yo nací, hoy en día está impactando, no sé cómo. Bueno, el staff te va a apoyar para eso. Entonces, van a ser sesiones de siembra que vamos a empezar a programar para que durante el transcurso de la siguiente semana y esas semanas más, el staff te empiece a dar esa sesión y te dé un acercamiento, te dé una certeza de saber por qué te podría estar afectando un proyecto sentido y cómo poderlo liberar. ¿Sí? Entonces, de una vez se los digo lo que vamos a necesitar para el viernes para que lo vayan consiguiendo, porque si no, para el jueves, perdón, porque si no me van a decir, ¿por qué no nos avisaste de la herramienta que querías o de los materiales que querías que fuéramos a utilizar? Para que vayan tomando en nota lo que vamos a ocupar. Déjenme, por aquí lo anoté. Lo que vamos a ocupar para la meditación del jueves, chicos, va a ser un cojín pequeñito, un cojín así chiquitito, que esté suavecito. Ajá. Lo vamos a ocupar, no me pregunten para qué, vamos a ocupar un cojincito pequeñito. Podemos ocupar estas ropitas de bebés, ya sea, ¿cómo le llaman? Chambritas, ¿no? Chambritas o ropitas de bebé. Si eres niña, pues vas a comprar una de color rosa. Si eres niño, vas a conseguir una de color azul. O ropita de niño o ropita de niña, ¿sí? Si lo quieres, ¿ok? También un juguete de niño o de niña, ¿sí? Dependiendo lo que sea. Si tú vas a hacer si eres niña, pues vas a conseguirte un juguetito así. No vas a ir y te vas a gastar el dinero, no. Un juguete simbólico, ¿sí? Una sonajita, una muñequita, un peluchito, lo que tú quieras, sea para niño o para niña. Y un presente de tus padres, o sea, el presente de tus padres puede ser una carta de tus padres hacia ti, o puede ser algún regalo que quieras que se trabaje en el proyecto sentido de tus padres hacia ti. ¿Sí? Entonces lo vamos a trabajar para la meditación el día jueves, para que lo tengas por ahí presente. Vamos a hacer una meditación bien bonita, bien poderosa el día jueves, para trabajar este tema. Te va a ayudar mucho, entonces si lo tienes por ahí, vamos a trabajarlo profundo para que lo vayas consiguiendo y lo tengamos ahí listo. Y por lo pronto, pues ya te voy a dejar descansar.
por el día de hoy. Te compartí mucha información, entonces quiero que la hagas consciente, que la vayas aterrizando. No dejes de conectarte el día de mañana porque todo está hilado, todo lo que vamos a trabajar el día de mañana también va a ser de gran ayuda para ti. Entonces, por favor, no dejes de conectarte el día de mañana. Te vamos a compartir información todavía más relevante de lo que son los programas de Proyecto Sentido a nivel hijo y cómo te pueden estar afectando. Y sobre todo, pues lo vas a poder identificar en ti, ¿no? Entonces, mañana vamos a trabajar esa información y el jueves vamos a trabajar con esa meditación y también te vamos a compartir información de cómo se relacionan el proyecto sentido con las heridas y cómo podrías estar siendo hoy en día como adulto con heridas y proyecto sentido. ¿Sí? Entonces, pues les quiero agradecer por haberse conectado, haberse permanecido hasta este punto de la sesión. Gracias por haberte conectado. Si crees que esto le puede servir a alguien más, quieres invitar a alguien más, adelante. Mañana les voy a pasar la grabación por si la quieren ver de nuevo y que digan, pues yo no supe, no sé de qué se trata. Bueno, pues mañana les vamos a compartir la grabación por si la quieres ver. Recuerda que es un taller de siembra, es totalmente acceso libre. Entonces, pues si quieres invitar a alguien más que le sirva y que esté aquí, acuérdate que es completamente abierto y en agradecimiento. Entonces, muchísimas gracias, chicas. Gracias, Sadi, por ser moderadora. Gracias a las chicas que participaron. Y gracias a todos. Nos vemos el día de mañana a las 8:30. Que tengan una excelente noche, descansen y nos estamos viendo. Cuídense. Mañana. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches.